tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos haciendo La Caja Negra por Unicanal. 12 grados la temperatura en Asunción. Como adelantamos el primer tema hoy, ¿cuántas veces hemos hablado acá en La Caja Negra? Le damos el seguimiento al caso Mastercard. Nosotros que arrancamos con una investigación ya por el 2012 y la semana pasada se dio un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que nos sorprendió a todos, sobre todo por la forma en que se dio y por lo que en una parte de ese escrito menciona a un camarista y involucra directamente a un ministro de la Corte Suprema de Justicia, lo que en realidad no nos sorprende porque ya sabíamos de cómo se estaba manejando en toda esta historia, del vínculo de este ministro de la Corte en cuestión con esta marca internacional Mastercard que no quiere reconocer, no quiere asumir que la agencia de publicidad con la que estuvo operando durante varios años plagió el eslogan más premiado en la historia de la publicidad. Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, Mastercard. Ese eslogan, como ya lo habíamos dicho en varios programas acá, se hizo en Paraguay y lo hizo Edgardo Apestyguía y tiene todas las documentaciones, evidencias que comprueban que efectivamente es de su autoría. Vamos a hablar de ese tema. Le presento los invitados y para contextualizar vamos a ir al informe. Don Edgardo Apestyguía, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Está también el abogado Jorge Coronel, abogado de Edgardo Apestyguía. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Vamos a este informe y a la vuelta hablamos. Excelente. A ver. La Corte puso fin al caso Mastercard. Después de 7 años de dilación, sacan 2 sentencias en un mismo día. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dando muestras de una extrema y llamativa celeridad, puso fin al caso Mastercard, emitiendo 2 resoluciones judiciales en un mismo día. Los magistrados Neri Villalba, Óscar Paiva Valdovinos y Arnaldo Martínez Prieto, este último como preopinante, resolvieron la acción de inconstitucionalidad planteada por Mastercard, favoreciendo las pretensiones de la firma de tarjetas en la demanda planteada por Eduardo Apestyguía. Apestyguía demandó en el año 2010 a la marca de tarjetas Mastercard por el supuesto plagio de una frase que ésta utilizó desde 1997. Así reclamó ser reconocido como autor moral de la publicidad y exigió una indemnización de $120 millones. En el mismo día, el pasado 12 de julio, además de hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, los camaristas rechazaron la recusación planteada por los abogados del publicista contra ellos, argumentando que el planteamiento es extemporáneo e improcedente. La defensa del publicista afirma que lo que hizo aún más grave la cuestión fueron las presiones que ejerció el ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes, quien, a pesar de haberse inhibido, tuvo injerencia en las decisiones de los magistrados encargados de emitir sus votos en la presente causa. El ministro Fretes debió inhibirse desde el principio, sostienen los abogados del publicista, pero no lo hizo hasta beneficiar a la empresa con la prescripción planteada. Los abogados de Apestyguía presentaron una recusación con expresión de causa contra los magistrados Óscar Paiva Valdovinos y Neri Villalba, alegando que los mismos demostraron abierta parcialidad e interés en el juicio, violentando así los derechos procesales del publicista. La recusación fue rechazada también el 12 de julio y antes de quedar firme la resolución en el mismo día, hacen lugar a la acción planteada por la firma Mastercard. En su descargo, el camarista Martínez Prieto dejó constancia de las reiteradas irregularidades dentro del proceso judicial, apuntando directamente al ministro de la Corte, Antonio Fretes. Martínez Prieto señaló que elevó su denuncia a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, dependencia encabezada por el abogado Mario Eliseche, y ante el entonces presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera. Sostuvo que ninguno de ellos se dignó a asumir algún tipo de intervención en salvaguarda del proceso. Hay cosas que el dinero no puede comprar. En la justicia paraguaya, al parecer sí. Don Edgardo Apestyguía, ¿cómo tomó cuando, no sé si se enteró a través de su, por supuesto a través de su abogado? De mi abogado. ¿Qué dijo cuando le dio la noticia de la decisión de la Bueno, Corte?
En realidad, bueno, me sorprendió, pero no sé por qué me sorprendió, porque ya hubo muchísimas otras cosas que me habían sorprendido antes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras resulté sorprendido y por la injusticia, ¿no? Por la injusticia, porque yo soy el autor del eslogan y no sé, y parece que acá no resulta así. Y tan es así que tenemos noticias internacionales que me dan a mí como el autor. Claro, que lo mostramos hace poco, sí, acá justamente. Sí, tenemos por ejemplo esa que está, el eslogan que yo creé está dentro de los 10 eslóganes más recordados de la historia de la publicidad y está en 6º lugar. El primero es Just Do It. Y ahí está su nombre. Y ahí no solamente está la historia de cuando se pasó en Estados Unidos por primera vez, que fue en el año 97, sino que después el mismo periodista que hizo el artículo dice, y ahora viene lo sorprendente. En el año 1994, el eslogan fue creado por Edgardo Pesteguía y decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, pero todo lo demás se compra con Bancard, que era la tarjeta a la que yo le había hecho la publicidad. Es decir, que hasta en medios internacionales se da por cierto que lo hice yo, pero acá parece que no. Doctor Jorge Coronel, yo decía recién, mencionaba, y las veces que hemos mostrado este caso en la prensa escrita, acá en televisión, la contundencia de la evidencia, ¿no? Y uno dice, hace un juicio fácil, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, porque es tan claro, ¿verdad?, de que este señor que está acá fue el creador de esa publicidad. Sí. Y hay una prueba fundamental, que es cuando esa publicidad salió publicada en un diario o en varios diarios de circulación nacional. Esa publicidad se imprimió, hay un registro. Aparte del registro de la publicación periodística, está el registro también audiovisual. Claro. O sea, toda la evidencia se tiene. Y sin embargo, hoy tenemos esta decisión de la justicia en nuestro país. Sí, bueno, en realidad, tal como has mencionado, la evidencia es tan elocuente que uno con solo mirar la fecha del periódico en donde sale la publicación por primera vez y durante un lapso en 1994 la constancia es irrefutable y esto hay que contraponerlo con la publicidad que hace Mastercard en sus páginas oficiales, donde ellos alegan de que esa publicidad idéntica, plagiada, en definitiva, ha sido lanzada por ellos en 1997. Y además que a partir de esa publicidad y de ese concepto y de ese eslogan, la tarjeta ha pasado a ser la tarjeta Mastercard de haber estado en una posición por debajo de otras tarjetas de crédito, como ser en este caso American Express y Visa puntualmente, y me refiero a estas porque la agencia McCann y Joyce King Thomas, quien es la creativa que se adjudica esta creación, mencionan efectivamente que el éxito de la tarjeta Mastercard a nivel mundial ha sido como consecuencia de este eslogan. De este eslogan y de esta publicidad y de este concepto. O sea, todos los logros que ha tenido esta obra del señor Pesteguía
se traducen, por un lado, en beneficios económicos millonarios para la tarjeta de crédito Mastercard y por ende otro para la lado, agencia. y por otro lado para la agencia, lógicamente, el rédito que ello genera y a su vez todos los premios internacionales que ha recibido prácticamente desde 1997 hasta la fecha. Yo me preguntaba el otro día y estaba hablando con unos amigos que habían visto el programa cuando usted estaba acá, don Edgardo, y decían, ¿no le da vergüenza a la empresa Mastercard o a esta creativa jactarse de todo el premio que recibió y de toda la cantidad de dinero que recibió, sabiendo ante la evidencia de hoy uno googlea en Mastercard y ya te salta todo esto que nosotros mostramos? Yo digo, ¿no tiene vergüenza, don Edgardo? Evidentemente no. Y debe haber razones de dólares para que no tenga vergüenza. Ahora, de todas maneras, el caso sigue siendo singular, ¿no? Y como publicista, realmente tendría que darle vergüenza. Pero lo que habrán pensado es que esto se hizo en un paisito. Allá en Sudamérica. Allá en Sudamérica, vamos. Claro, ni cuenta se van a dar. Ni cuenta se van a dar. Cuando eso no estábamos todavía con todo el auge de internet, redes sociales. Claro. Estábamos hablando del 97. Usted creó esto en el 94, 94. Y ellos roban su idea en el 97. 3 años después. 3 años después. Sí. ¿Esto ya está perdido o todavía hay instancias donde se pueden recurrir, doctor? No, la verdad que no. O sea, en primer lugar nosotros estamos analizando esta decisión de la Corte que lo que hay que hacer mención es que existen evidentemente recursos y herramientas procesales que vamos a utilizar en defensa de los derechos de nuestro cliente, pero a medida que avanza y sobre todo con esta resolución que se acaba de dictar, donde se acoge la inconstitucionalidad que había sido promovida por Mastercard y McCann Erickson extemporáneamente, improcedentemente, con todas las irregularidades que ya en su momento se había denunciado. Aún así, se dicta un fallo, 2 fallos a la vez. Uno, rechazando las recusaciones contra los magistrados Paiva Valdovinos y Villalba Fernández. O sea, ellos mismos trataron su propia recusación y rechazaron. No se puede hacer y de hecho ellos mismos rechazaron su recusación. Ellos mismos rechazaron su recusación y en la misma fecha dictan la sentencia definitiva. Ni siquiera esperaron que quede firme esa resolución. De hecho, nosotros hemos planteado un recurso contra la resolución que rechazó la recusación, que aún no está resuelto. Y ya se dictó la decisión de fondo de la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, tanto en ambos fallos el doctor Martínez Prieto votó en disidencia e incluso argumentó sólidamente en el caso de la recusación que debiera ser otro tribunal el que juzgue la recusación, que es lo lógico, ¿no? O sea, no puede una persona que ha sido recusada tratar su propia recusación. Y a su vez, en relación al fallo de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, también ha hecho serias denuncias respecto a todo esto que se ha mencionado con bastante criterio al iniciar el programa. O sea, fundamentalmente lo que hace al manoseo, o sea, esto ha quedado plasmado en una sentencia. Eso tenés a mano para leer textualmente, doctor. Sí. ¿Qué dice el camarista Martínez Prieto en una parte del escrito? Sí, lo que dice es, antes de poner a consideración del órgano de juzgamiento el criterio jurisdiccional que sustento, resulta de imperiosa necesidad dejar constancia de las reiteradas irregularidades producidas en autos, las que han sido instrumentadas a fojas 326, 343, en las que consta que estos actuados han sido retirados sin motivo legal alguno
invocándose el nombre del miembro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, lo que dio pábulo a una denuncia elevada a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial en la persona de su titular, abogado Mario Liceche, y al entonces presidente de la máxima instancia judicial, doctor Luis María Benítez, sin que alguno de ellos, eludiendo sus obligaciones funcionales e institucionales, se dignara a asumir algún tipo de intervención en salvaguarda de este manoseado proceso. Esta circunstancia ha impedido que ejerza mis funciones jurisdiccionales, imposibilitando la emisión de mi criterio, el cual se haya sustentado a dicho efecto desde el 2 de marzo de 2017. Esto más claro agua. Uno lee así y uno puede decir, el camarista Martínez Prieto lo dice utilizando algunos eufemismos, podemos decir. Porque ¿qué es lo que estuve anotando de eso que usted estaba leyendo y que estábamos mostrando? Irregularidades instrumentadas, maniobras instrumentadas, invocan el nombre del ministro, manoseo. O sea, más claro agua, ¿en qué sentido? Una abierta metida de mano de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya lo habían mencionado, de que está prácticamente con un interés muy llamativo en el caso que es el doctor ministro de la Corte, Antonio Fretes. Entonces, cuando esto se publicó la semana pasada, había hablado con unos abogados y me decían lo mismo. Prácticamente esto que escribió el camarista es calificado en ellos como algo inédito, de que se refiera en esos términos. Así mismo. Y mencionando esta cuestión de fondo de que cómo un ministro de la Corte puede tomar intervención de esta manera, de una manera alevosa, digamos, ¿verdad? Esto sí no es causal de juicio político para Antonio Fretes, no sé cuál sería causal de juicio político por mal desempeño en sus funciones, ¿verdad? Ahora que a propósito, a partir del 15 de agosto, asume un nuevo gobierno, se habla de la necesidad de transformar, de renovar el Poder Judicial, ¿verdad? Y ahí tenemos a estos que operan de una manera alevosa en un caso como este. Me decía, doctor, todavía esto ustedes pueden recurrir y hacer que lo que reclama hace 8 años este señor, tiene, con todo respeto te digo, don Edgardo, ¿cuántos años? 80 años, está peleando por un derecho que a todas luces es tuyo, es tu eslogan, es tu frase, vos creaste y no te están dando en este país, que vos sos argentino, pero ya hace 40 años estás acá y estás pidiendo justicia y te pagan de esta manera. ¿Por qué? Porque hay jueces, ministros corruptos que actúan como gángster, como Antonio Fretes, en un caso alevoso como el caso Mastercard, donde está en juego, entre paréntesis, muchísimo dinero. Estamos hablando de 120 millones de dólares que reclama este señor en un justo derecho. ¿Qué es lo que se viene ahora, doctor? Bueno, de hecho nosotros debiéramos a partir de ahora estudiar cuáles son los recursos que aún nos quedan pendientes. Lo que hace la acción de inconstitucionalidad es, en este fallo, anular el fallo de segunda instancia que había diferido el pronunciamiento de la prescripción para la sentencia, con lo cual se tiene que integrar un nuevo tribunal que tiene que juzgar la prescripción en este estadio procesal. ¿Qué implica eso? Tiene que acoger o rechazar los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia que había resuelto acoger la prescripción. Ahora, claro está que nosotros, a partir de todas estas denuncias que se realizan, vamos a evaluar, por un lado, qué resortes estaríamos utilizando en relación a las responsabilidades que le puedan caber a cada uno de los que han sido mencionados, en este caso formalmente por el ministro Martínez Prieto, y a su vez también tendríamos que analizar cuáles serían las herramientas que utilizaríamos por el manoseado tema de la recusación y de haberse resuelto esto de una manera tan arbitraria. Y lógicamente también no nos damos por vencidos, esa es una realidad. Nosotros como representantes de los intereses de don Edgardo, lo que vamos a hacer es seguir luchando hasta que el señor Edgardo Apeteguía sea reconocido, y esto lo haremos tanto en instancias nacionales como internacionales, porque realmente consideramos que es una causa justa y que el señor merece
lo que está reclamando. Tenemos que hacer las pausas, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Sentí la pasión del deporte con JJ Bernabé, Salvador Ícar, Elvin Cops y Tito González. La información más apasionante en lo deportivo lo escuchás en Deportes 1, Radio 1, la primera del dial. Nos seguimos hablando en este último bloque sobre el tema Mastercard. Don Edgardo, esto que decía su abogado, nosotros las esperanzas lo último que perdemos. Claro. Van a seguir batallando. Ya lo hicieron desde cuánto, hace 8 8 años que están peleando, no van a tirar la toalla ahora, ¿verdad? No, porque primero que sería darse por vencido, ¿no? Y eso es lo que no queremos, porque no estamos vencidos seguramente. Pero fundamentalmente no estamos vencidos porque tenemos la razón. Eso es lo fundamental, porque si no, realmente no valdría la pena, pero realmente es como yo digo y como está probado que el eslogan fue hecho 3 años antes de que lo empezase a usar Mastercard. Por lo tanto, yo necesito para con mi gente, para con mis hijos, para con mis nietos, que me reconozcan la autoría. Eso es lo que yo quiero, porque creo que yo no estoy mintiendo. Entonces, quiero que se me reconozca como el autor. Es impresionante. Todas las personas, autor, quienes se interiorizan de este caso, ven en detalle de qué se trata el trabajo, cuándo salió, que hizo don Edgardo en el 94 y cuando esta multinacional de tarjetas Mastercard toma en el 97, todos están con don Edgardo, ¿verdad? Claro. Irrefutable. Es que menos nuestra justicia. Así mismo. ¿Por qué? Porque hay un ministro de corte ahí que está operando de una manera abierta. Cuando dijiste recién, doctor, vamos a recurrir también a instancias internacionales, ¿cómo es eso? Sí, a lo que me refiero es que nosotros no descartamos ningún resorte procesal ni ningún recurso. Acá esto ha llegado a la Corte, pero resulta que justamente uno de los magistrados que ha expuesto su voto ha mencionado que han existido presiones, que han existido irregularidades. Entonces debiéramos nosotros analizar qué recurso nos cabe ante una situación de esa naturaleza. Acá la cuestión un poco también yendo a lo que hace a la protección que debe tener un autor y una obra paraguaya, porque eso es algo que hay que resaltar. Nosotros tenemos que también de alguna manera hacer respetar los derechos de obras nacionales. Así como ha existido un cambio en algún momento en APA o en otras instituciones en donde han buscado la forma de establecer normas de control y de establecer normas que hagan al respeto de los derechos autorales de los nacionales, nosotros también debiéramos tener el mismo respeto, tanto sea por los organismos de justicia como por los organismos locales administrativos que hacen a este tipo de cuestiones. Esta es una obra paraguaya y que debiera ser respetada como tal. Fue creada en 1994, hay constancias, hay documentos elocuentes, hay periódicos, eso es irrefutable. Acá me dice un abogado que el abogado de Mastercard, esto hay que recordar también, instigó un testimonio falso, un abogado americano. Sí. Mira si un abogado paraguayo puede ir a los Estados Unidos y tratar de influir en un proceso instigando al perjurio. En cana se va, me dice este abogado. Sí, realmente
ocurrió. Eso ocurrió, ¿verdad? O sea, hay constancias de que vino un equipo jurídico de los Estados Unidos conjuntamente con el vicepresidente de Mastercard para América Latina a instigar y presionar a funcionarios de Bancar a que dijeran lo contrario a la realidad y a que firmaran actas notariales comprometiéndose a que iban a brindar un testimonio de hechos falsos luego en el procedimiento. Existe una denuncia penal que ha formulado don Edgardo bajo representación de otros colegas penalistas y incluso en esa denuncia se ha requerido, ya 2 fiscales han intervenido, la doctora Teresa Rojas, que ha sido en su momento presionada y sacada paréntesis, el tema de medio. filtración de audio saltó este caso también, ¿verdad? Saltó este caso. Posteriormente la fiscal Raquel Fernández, María Raquel Fernández, ambas fiscales han requerido los antecedentes a la Corte y la Corte ha negado, o sea, nunca la Corte contestó los oficios del Ministerio Público en relación a esta cuestión. Ahora nosotros entendemos, porque justamente aquí el doctor Martínez Prieto señala que desde Fojas 326 a Fojas 343 están todas las denuncias que él fue presentando, tanto ante la Dirección General de Auditoría de Gestión como ante el presidente en ese entonces de la Corte y que no han tenido respuesta. Otro tema que eso sigue siendo de la misma manera, cuando nosotros pedimos el expediente en Secretaría no nos muestran, o sea, nosotros no tenemos aún acceso al expediente. Tal es así que hemos interpuesto un recurso contra la resolución que rechazó la recusación y en Secretaría ya nos han dicho que el expediente está en archivo, cuando debiera estar a mano de los litigantes para que estos puedan interponer sus recursos. ¿Puede haber prevaricato, me dicen, en la decisión de la mayoría con instigación de Antonio Fretes? Porque no lo dice usted, lo dice acá en este escrito el propio camarista Martínez Prieto. Bueno, y esa es una cuestión que nosotros debemos analizarla en este momento. Esa es una de las cuestiones, o sea, hay una realidad, las resoluciones judiciales deben cumplirse. De eso nosotros no estamos ajenos a eso. Ahora, los que asumen la responsabilidad de obrar irregularmente o con dolo o prevaricato, si fuera el caso, y bueno, deberán responder también por la responsabilidad e incluso civil también que le pueda corresponder como consecuencia de haber obrado de manera ilegítima. ¿Les puede salir tan fácil y tan barato, por llamarlo de alguna manera, a quienes están operando de esta forma? Por eso yo digo, estamos hoy en una situación, don Edgardo, le pregunto de que, por eso yo rescato lo que mencionaba, que usted va a seguir peleando por una cuestión hasta de principios, claro, ¿no? De ese reconocimiento que usted quiere por su nombre, por las de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero esto no puede quedar así nomás, ¿verdad? Ante un caso tan evidente y la manipulación grosera que existe por parte de quienes administran justicia en nuestro país. Sí, realmente es increíble, ¿no es cierto? O parece poco creíble. Pero la cuestión es así, el doctor Coronel y los abogados han buscado todas las formas para encontrarle un final feliz al tema y nos encontramos cada vez con más obstáculos que impiden que esta causa por lo menos sea vista es decir, y se vean los derechos de quién son y quién tiene la razón en el caso. Qué perverso, incluso desde la propia firma internacional de Mastercard, contratar a unos abogados, vinieron a nuestro país, recurrieron a un antiguo funcionario de Bancar, a varios, ¿verdad? Sí. Creo que uno trataron de... Uno fue el que denunció. O sea, son, ¿verdad?, varios, pero eso ya está también en la causa penal, en la denuncia penal que formuló don Edgardo. O sea, ¿qué es lo que salta en toda esta historia? Que ellos no quieren reconocer que el creador de ese eslogan, que tanto le posicionó a esa marca, es don Edgardo Apesteguía. Cuando que el otro día yo le decía a usted
hasta por una cuestión de imagen y de credibilidad de una marca tan importante a nivel internacional, es reconocer de que efectivamente, y ni siquiera ellos tienen que asumir la responsabilidad, puede tirar la responsabilidad a quien hoy ya no está al frente o trabajando en esa agencia de publicidad. Y terminan con todo este bochorno, pues todo es un bochorno, la manera en que operaron y la manera en que actúan. Claro, evidentemente esto es un escándalo a nivel internacional, publicitario es un escándalo, pero lastimosamente nosotros tenemos que sortear prejuicios, o sea, que es lo que decía probablemente don Edgardo, el hecho de estar en Latinoamérica y el hecho de no poder tener un procedimiento acorde a las circunstancias y a su vez de que no nos respeten nuestros derechos. O sea, esta es una obra paraguaya y debiéramos estar todos felices de que una obra paraguaya internacionalmente sea reconocida y sin embargo eso no se ha dado en este caso, ¿verdad? Y también hablábamos el otro día de esto. Yo no sé si se puede utilizar o cuando los abogados de esta empresa dicen la justicia paraguaya falla en contra nuestra, nosotros nos vamos a ir, vamos a retirar nuestra marca de Paraguay. Y eso es abiertamente un chantaje. Yo no sé si se puede llegar a medir, si puede generar esto un perjuicio o no, si tal cosa ocurre. Pero ellos, convengamos, y a mí me lo dijo una persona que estuvo en una reunión con un ex ministro de Hacienda, que los representantes de Mastercard plantearon cuando se estaban reuniendo para charlar sobre ese tema, dijo, la corte de este país sale en contra nuestra, nosotros retiramos. Entonces ahí analizaron que cómo esto le podría perjudicar al país. Y yo no sé si eso influye en un caso, podría llegar a influenciar en este caso, doctor. La verdad que no creo, no debería al menos. O sea, los fallos, yo creo que todas las instituciones debieran respetar los fallos. Y mucho más un país tan serio como los Estados Unidos también debiera respetar un fallo que es dictado en nuestro país dentro de un contexto regular y sin arbitrariedades. Lo que pasa es que aquí probablemente también con el afán de obtener unas resoluciones que evidentemente son sumamente arbitrarias, se invocan referencias o se invocan presiones probablemente como para tratar de darle a toda esta irregularidad y esta arbitrariedad que se ha dado un marco de que la institución en sí, la embajada americana o el propio o la propia empresa se retiraría del país. Me gustaría preguntarle al actual embajador de los Estados Unidos, que a juzgar porque veo que es muy activo en redes sociales, tirarle una pregunta en relación a este tema, si efectivamente la embajada de los Estados Unidos está operando con con un ministro de la Corte en particular, porque este ministro, el caso Antonio Fretes, dice que él tiene el apoyo de los Estados Unidos para operar de esta manera. Me muero de ganas de consultarle al nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país, a quien lo veo, insisto, muy participativo, principalmente en redes sociales, y eso es real, ¿verdad? Y bueno, ese es un mito, por lo pronto es un mito. Nosotros también... Porque uno puede invocar también, ¿verdad? Puede decir, saben que yo tengo el respaldo de los Estados Unidos, así que, entonces todos, como que, por no usar un término vulgar, pero todos hacen caso a cuando se invoca a un cuco, al ¿no? tío Sam, ¿verdad? Y así mismo. Ojalá que a partir de ahora el procedimiento tenga un canal ordinario y que no continúen las arbitrariedades y lógicamente también aquellos que han cometido esas arbitrariedades puedan ser juzgados de la misma manera que son juzgados los ciudadanos comunes. Para cerrar este tema y para pasar al otro tema que vamos a tocar esta noche en la Caja Negra, la esperanza que se tiene, don Edgardo, y uno dice, intenta por lo menos creer en cierta coherencia, en una línea discursiva, cuando se le escucha
a quienes van a asumir el poder el 15 de agosto, cuando se habla de un pacto, de renovar, de sanear el Poder Judicial, de que se dé esa renovación, ese sanamiento que tanto queremos, y así puedan rajar todo esto que están allí, y eso puede ser una esperanza, digamos. Y sí, puede ser una esperanza. Realmente, la esperanza, como te decía, no está perdida. Tenemos mucha fe en que las cosas den un cambio y aparezca por fin la verdad en el tema. Y ojalá que el nuevo gobierno espero que tenga esa convicción también, de que se haga que la justicia haga justicia. Ojalá. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Don Edgardo, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a la pausa. A la vuelta hablamos de este proyecto de ley que genera un debate que se presentó la semana pasada, mesa de entrada, Cámara de Diputados, fue derivado a comisiones, que crea el Ministerio de Comunicación y Tecnología, MICOTIC. Hay varias posturas en contra de este proyecto. Va a estar con nosotros el diputado de Patria Querida, Sebastián García, para hablar en relación a este tema. Ya venimos. Sentí la pasión del deporte con JJ Bernabé, Salvador Ícar, Elvin Cops y Roberto Tito González. La información más apasionante en lo deportivo lo escuchás en Deportes 1, Radio 1, la primera del dial. Y el segundo tema, esta noche en la Caja Negra, ya está con nosotros el diputado de Patria Querida, Sebastián García. Diputado, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, quiero aprovechar que estás con nosotros. 3 temas que quiero tocar contigo. 2 preparamos así con informe para contextualizar y para que la audiencia entienda. Pero también hoy presentaron el proyecto de desbloqueo de listas. Sí, como veníamos anunciando a lo largo de la campaña, el desbloqueo fue una bandera de Patria Querida desde sus inicios. Y bueno, hoy hacemos un nuevo intento. Ya creemos que es una causa ciudadana a esta altura del partido. Un poquito planteando el desbloqueo con el sistema DONT aplicado a las listas y después un sistema de mayoría simple dentro de la lista, en la candidatura. Uno supone, por eso que estás mencionando, este es un tema ya instalado, hemos visto las representaciones que tenemos en nuestro Parlamento, figuras, ¿cómo es que le dicen? Políticos escombros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la única herramienta que tenemos para deshacernos de eso? El voto. El voto, sí. En realidad esta es una parte, es tipo el puntapié inicial de una serie de reformas que se tienen que hacer al sistema electoral. Claro. Incluso mencionamos una electrónica y bueno, a partir de eso vamos a ir hablando de otra cosa, de otros proyectos que contemplan conformaciones de mesas y demás cosas. Tenemos preparado un informe en relación a este proyecto de ley que se presentó. Nosotros dijimos de manera sigilosa el lunes pasado en mesa de entrada, 6 diputados firmaron. Entre paréntesis, 2 diputados que firmaron dijeron decidieron ya retirar su firma, con el argumento de que ahora se interiorizaron, pidieron referencia. Eso lo dijo, por ejemplo, Cristina Villalba, que habló con expresidentes de Conatel y le explicaron los alcances de este proyecto, así como está redactado, las consecuencias de ello. Entonces decidieron retirar su firma. El caso no de Salinas, ese es el hermano senador, Antonio Busarquis, quien es diputado. A mí me sorprendió, porque nos contaba nuestra compañera de Radio 1, Miriam Soilán, que le dijo al diputado que él en realidad no leyó el proyecto que crea el MICOTIC, que es el Ministerio de Comunicación y Tecnología. Entonces, ¿por qué firmó? Porque le pidió a Arnaldo Samaniego. Entonces, él decidió firmar, plasmó su firma, no leyó una línea de ese proyecto de ley. Entonces, ahí nos preguntábamos, tamaña irresponsabilidad de un parlamentario para plasmar nada más y nada menos que su firma a un proyecto que ni siquiera leyó. Y lo otro que nos llamó también la atención es que el proyectista, Arnaldo Samaniego, jamás dio la cara para explicar o socializar
el proyecto que él firmó, porque nos decía la diputada Norma Camacho del Encuentro Nacional que ella se tomó su tiempo, que leyó cuando le presenta a Arnaldo Samaniego este proyecto y que le pareció interesante acompañar y que se abría a las propuestas críticas y tomaba nota para formular algunos cambios, hacer una audiencia pública, etcétera, etcétera. Pero debe ser uno de los pocos casos de un diputado que presenta un proyecto y se esconde, no quiere socializar, no da la cara. Entonces yo decía, ¿pero por qué hace esto? Esto me indica que en realidad el diputado Arnaldo Samaniego no redactó el proyecto. Redactó otra persona, puso su firma, lo presentó y creo que se fue de viaje. Pero tenemos preparado este informe en relación a la creación del superministerio, describían algunos medios de prensa, y a la vuelta hablamos con el diputado de Perseguería, Sebastián García, sobre este tema. El zar de la comunicación de Marito plantean dar superpoderes al sobrino de Bierzi. Mario Abdo, presidente, Bierzi al poder. Crean superministerio para pago de favores. A tambor batiente avanza en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información, MICOTIC, que será dirigido por Alejandro Peralta Bierzi, exgerente del Grupo Bierzi, el nuevo zar de las comunicaciones en el gobierno de Marito. El proyecto de ley fue presentado por los diputados colorados Colín Soroca, Arnaldo Samaniego, Cristina Villalba y Ramón Romero Roa, el liberal Antonio Busarquis y la encuentrista Norma Camacho. Esta ley, que en los papeles es una simple función de varias instituciones, en la práctica permitirá al futuro presidente Mario Abdo Benítez dar superpoderes a Peralta Bierzi al regular políticas públicas que atañen a las telecomunicaciones. El proyecto propone que la Secretaría Nacional de la Información y Comunicación para el Desarrollo, SICON, y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, SENATICS, con su anexo de personal, pasen a formar parte de la nueva institución como Viceministerio de Comunicaciones y Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hasta ahí, si hablamos solo de la fusión de dos ministerios, no acarrea mayores reproches. La cuestión que sí genera dudas es que se plantea que Conatel y Copaco pasen a esferas de este suprapoder de comunicación a cargo del exgerente y sobrino del empresario A.J. Bierzi. En caso que se apruebe la existencia de este superministerio, Peralta Bierzi tendrá incidencia directa sobre la licitación y concesión de frecuencias televisivas y radiofónicas, banda ancha, servicios de telefonía celular y la ejecución de fondos multimillonarios, entre otros intereses estratégicos del Estado. ¿Cuál es la razón y el propósito en la fusión de estos ministerios y el repentino traspaso de Conatel y Copaco a esferas de un superpoder? Tanto la designación de Peralta Bierzi al frente de la SICON como la creación de este superministerio pueden interpretarse como pago de favores o, en el peor escenario, como la pretensión de privilegiar al tío Antonio en la administración y regulación de sus medios de comunicación. Sin lugar a duda, un manto de dudas se cierne sobre la regulación de los medios de comunicación en la era Marito. Bueno, acá hay que puntualizar varias cosas antes de entrar en la charla con el diputado Sebastián García. Acá no es una cuestión personal de contra de Peralta Bierzi, sino es un poco entender y desmenuzar este proyecto de ley. Porque si el proyectista no socializa y no da la cara, el caso de Arnaldo Samaniego, surgen una serie de dudas, especulaciones, porque no explican tampoco. Porque acá hay una cuestión fundamental que, a propósito de este informe, me escribe una persona que entiende en materia de telecomunicaciones y dice sobre el proyecto MICOTIC, en realidad la Conatel, por un lado, no debería depender de ningún otro o de ninguna otra institución. Peor que dependa de los regulados medios del Estado, y Telefónica son también regulados por la Conatel. A la Conatel la tienen que mantener fuera de este proyecto. Y después otra cuestión, esto que mencionaba el diputado Sebastián García, ¿de dónde salta esto de ir creando ministerios cuando tenemos un Estado súper poblado, diputado? Bueno, en realidad eso fue lo interesante a partir de que vimos que se dio mesa de entrada a este proyecto, ¿verdad?
que estamos ante una oleada de creación de ministerios. Entonces tenemos que ser cuidadosos que no se trate simplemente de una terapia de engorde del Estado, o sea, de una herramienta para permitir que se aumente el presupuesto, se aumente en funcionarios y simplemente se tranque más el aparato estatal. Entonces tenemos que ser responsables cuando planteamos este tipo de cosas. O sea, no se puede... justo el miércoles pasado tuvimos, en el caso de nuestra bancada, tuvimos la derrota en la que no pudimos atajar que se eleve a nivel de ministerio la Secretaría de Acción Social, la cual se presentó con un proyecto sobre tablas. O sea, la cuestión social presentada sobre tablas. Sí, la exposición de los motivos y el fundamento del proyecto es genial, ¿verdad? Pero hay pues cosas que se tienen que plasmar en un proyecto de ley, en una hoja de ruta, y no se pueden presentar así sobre la marcha. Entonces ya así como venimos con una serie de ministerios, teníamos miedo que pase algo similar en este caso. Porque, Natalia, le digo, entre paréntesis, diputado, te pasé una fotografía que me acaban de pasar ahora. Después, si me avisas cuando tenés a mano, que quiero mostrar algo que me parece increíble que esto suceda. Bueno, este es el de Cristina Villalba, la nota, el escrito que ella presentó esta mañana. En este escrito, la diputada Cristina Villalba, ¿qué es lo que dice? Ella dice, envía esta nota al presidente de la Cámara de Diputados, dice: tengo el agrado de dirigirme a usted, objeto de retirar mi firma del proyecto de ley que crea el Ministerio de Comunicaciones y de Tecnologías de la Información y establece su carta orgánica. El motivo obedece a que luego de consultar con técnicos de la CONATEL y de Senatic sobre este proyecto, he decidido retirar mi firma para un mejor estudio. Sin otro particular, me despido de usted saludándolo muy atentamente. Me dicen que Salim Busarki, me confundo siempre, Antonio Busarkis, hizo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora estos diputados que plasmaron su firma se dieron cuenta de que no estaban de acuerdo con un proyecto que ellos mismos presentaron. Eso es lo que es realmente, digamos, no sé si preocupante, pero por lo menos no nos obliga a estar atentos, ¿verdad? El proyecto empieza con una exposición de motivos en la que dice que en tiempos de hoy la cuestión relativa a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías se constituye el principal canal por el cual fluye la información, ¿verdad? Hablando del principio de publicidad de los actos de gobierno como una piedra angular del sistema republicano. Entonces parece que te introduce más o menos algo así como un ministerio de propaganda, cuando en realidad, a ver, yo vengo acá por sobre todo a defender a la Senatix, ¿verdad? Acá hablamos de tecnología, acá no hablamos de simple acceso a internet rápido. Acá hablamos de que la tecnología tiene que ser el buque insignia de un gobierno en estos días, ¿verdad? En estos tiempos, porque ya no hablamos simplemente de la aplicación de tecnología, como te digo, al concepto de conectividad. Tenemos que darle una óptica futurista al proyecto. Tenemos que ya plantearnos las nuevas tecnologías, tenemos que plantearnos la aplicación de Internet, digamos, de la conectividad a nuestro día a día. Entonces, tendría un ministerio de semejante magnitud tendría que estar enfocado a ese tipo a esa óptica, una óptica tecnológica que apunta justamente a... Por ejemplo, en este proyecto, así como está redactado, lo que se pretende es que la Senatic hoy pasa a ser un viceministerio dependiente de Micotic. Y así suena. Entonces yo lo vi más bien como un error de concepción. A lo mejor la idea no es mala. De hecho, cuando tuve la oportunidad de conversar con el ministro Diego Campo, acordamos muchos puntos en común, muchos conceptos interesantes del proyecto. Pero crea el Ministerio de Comunicaciones, MICOTICS, Ministerio de Comunicaciones y TICS, que son Tecnología, Información y Comunicación. Tiene una cierta redundancia en la cual, como te digo, le pone a la comunicación al mismo nivel que la tecnología. O sea, no se plantea cómo se debería apuntar a políticas públicas innovativas, que apunten a la investigación, que apunten al desarrollo tecnológico, justamente pensando en una ley futurista, digamos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, diputado, después de esto? Porque me decían también hoy que le imprimieron mucha celeridad a esto, como que para que ya, creo que hoy a las 11 en una de las comisiones ya se trató, esto no se socializó, no se hicieron audiencias públicas, no se le convocó absolutamente a nadie para debatir, esto se quiere aprobar
lo más pronto posible. Y esa fue nuestra preocupación, o sea, esa fue mi preocupación esa mañana cuando me encontré con tus colegas periodistas en la Cámara, porque tenemos, o sea, nosotros obviamente con votos perdemos, ¿verdad? Pero porque la mayoría arrasa y aprueba este tipo de cosas y de repente no somos cuidadosos. Entonces, que acá estamos hablando de un ministerio que marca las tecnologías, el futuro tecnológico de nuestro país. Vamos a darle toda la celeridad que necesita, pero vamos a tratar de no hacer así por detrás, por debajo, calladito y tratar sobre tabla y ese tipo de cosas. Diputado, te quiero mostrar algo. Para nosotros, lo ideal hubiese sido que vos, disculpame que te tutee porque vos estás acá. Yo tenía que estar en el medio y acá tenía que estar Arnaldo Samaniego. ¿Por qué? Porque de esto se trata, ¿verdad? De confrontar. Claro. Vos tenés una posición sobre el proyecto que él presentó y lo ideal sería confrontar y debatir, socializar para entender de qué se trata, cuál es el objetivo de la presentación de su proyecto. Así mismo. Nosotros lo buscamos a Arnaldo Samaniego y nos dijeron que él se fue de viaje. Y sin embargo, hace 50 minutos, el presidente de la Cámara de Diputados postea esta foto, compartiendo un encuentro de fútbol con Arnaldo Samaniego, ahí en una canchita. Dice, compartiendo un encuentro de fútbol con los colegas diputados y otros amigos. O sea, que Arnaldo Samaniego no estaba de viaje. O sea, Arnaldo Samaniego prefirió ir a jugar fútbol con sus amigos antes de defender y debatir su proyecto de ley. O estar acá, o sea, ni siquiera estar acá, a lo mejor no quiere hablar conmigo, pero por lo menos atenderle a otra, por respeto a la ciudadanía, para saber de qué se trata, ¿verdad? Porque yo digo, imagínate vos, Sebastián, presentás un proyecto de ley, yo quiero saber de qué se trata y te escondes. Al contrario, como hicieron hoy, van a hacer una conferencia de prensa dando la cara, recorriendo todos los medios de comunicación para explicar, para que la gente entienda qué es lo que quieren hacer con el tema que lo presentaron hoy con el tema de desbloqueo. Pues sin embargo, Arnaldo Samaniego nos dicen o nos dijeron, desde que lo estamos buscando la semana pasada, lo buscamos otra vez hoy, lo buscamos ayer, que estaba de viaje. Y ahora, hace 50 minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, postea esta fotografía, jugando fútbol, compartiendo. A lo mejor eso es más importante para él, por una cuestión de salud, todo lo que quieras, ¿verdad? Tiene todo el derecho de recrearse, de divertirse, todo lo que quieras. Pero acá hay cuestionamientos muy serios a un proyecto de semejante magnitud que pretende nada más y nada menos fusionar dos instituciones, SICOM, Senatic, y lo otro que tiene que ver con la posición que tienen ya exdirectores de CONATEL, como caso el doctor Jorge Seal, que habla de que esto sería un despropósito que CONATEL, un ente regulador, pase a depender de un ministerio que también tiene medios de comunicación, que es SICOM, pues tiene sus radios, tiene un canal de televisión. Entonces hay acá como mínimo un conflicto de interés. Y después lo otro, que no es una cuestión personal, que esté al frente de un ministerio alguien que viene del sector de los medios de comunicación y que es nada más y nada menos que sobrino de un importante empresario que tiene una cantidad de medios de comunicación. O sea, de regulado a regulador. O sea, no sé si me explico. Es un tema que necesitamos hablar, debatir, y como me decía ayer en Radio 1, la diputada Norma Camacho, se tiene que tomar nota de todas estas observaciones, sobre todo de quienes entienden, como personas técnicas que estuvieron al frente de la CONATEL y que consideran que esto se tiene que debatir y que acá como mínimo hay conflictos de intereses. Aparentemente todo lo que se ha hecho en estos 5 años que hizo el ministro David Ocampos en Senatic, yo no sé cómo va a quedar. Entonces, y por eso no sé cómo reaccionar. Cuando nos mienten y nos dicen, no, Arnaldo Samaniego no puede hablar porque él está de viaje. Y hace 50 minutos postea el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, esta fotografía. No está de viaje, está acá jugando fútbol. Ahí, esta en realidad no es su casa, creo que es de su hermano Arnaldo, Gustavo Samaniego, que está ahí en el barrio San Vicente jugando fútbol. Por lo visto no...
Además, yo ni siquiera te diría que me iba a sentar acá a decirte que estoy en contra del proyecto. No, sino pero simplemente de sentar posiciones y construir, desmechar la ¿verdad? idea, de profundizar un poquito, de agregar puntos de vista. Y hay demasiadas cosas que se le pueden hacer para que este ministerio realmente brille y le permita brillar al próximo Porque gobierno. convengamos, diputado, partamos también de la buena intención que se tenga detrás de fusionar esto para darle transparencia, eficiencia, todo lo que vos quieras. Pero que hay cuestiones que hacen ruido, que hay cuestiones como vos planteás, lo de Senatic, hay cuestiones como plantea CEAL, lo de Conatel. Entonces, eso se tiene que debatir. No se puede aprobar así a tambor batiente. Se presenta sigilosamente un proyecto que entre paréntesis firmaron 6 y 2 ya retiraron su firma. Quiere decir que hay algo en esta historia, ¿verdad?, que no cierra y que más vale que debatamos. Es simplemente eso, ¿verdad? Claro, y por eso tenemos que ser un poco constructivos, jugar en equipo, ¿no? Y ese sigilo es el que hay que ser cuidadoso en no caer, porque justamente a todos los paraguayos nos conviene que al gobierno le vaya bien. O sea, absolutamente. Y en un caso como es tecnología, en estos 5 años, la Senatix construyó una agenda digital que te diría tiene el potencial de poner a Paraguay al nivel de un país de primer mundo. Tiene una agenda bien definida, una hoja de ruta, tiene un plan de inversión, tiene un proyecto gigantesco aprobado con el BID, ¿verdad?, que ya está en marcha, que tiene las diferentes patas. Entonces, cuando se habla de tecnología de la comunicación, de TICs, no se habla simplemente de acceso a Internet, sino se habla de cómo Internet va a abarcar nuestras vidas, cómo va a abarcar, por ejemplo, el programa de telemedicina que se vino implementando, cómo va a abarcar, cómo se va a aplicar a la educación, cómo se va a aplicar al trabajo, cómo se va a aplicar a la simplificación de trámites en nuestro día a día. Hay demasiadas cosas, se tiene que trabajar la investigación, se tiene que potenciar una serie de cosas que son urgentes en términos tecnológicos y hoy ya tenemos que mirar a ese tipo de cosas. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando con el diputado Sebastián García en relación a este tema y otros temas. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. ¿Cuáles son las secretarías que ahora pasaron ahora rápidamente a convertirse en ministerio? Fueron la SEAM, la Secretaría del Ambiente. Sí. Senavitat tiene un proyecto de desarrollo de Seminubi, Ministerio de Urbanismo, no sé qué. La SAS se convirtió en Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada. ¿Ya está aprobado? O sea, no, ese se fue al Senado ahora y se trata esta semana en el Senado. Secretaría de Acción Social. Sí. Que es donde va a ir Mario Varela, me dijeron, que el diputado que era gobernador de Caguazú. Está esta propuesta y hay uno que se llama Ministerio de la Familia que un poco se sobrepone con la SAS y se sobrepone con una serie de secretarías que creo que se debería tratar mañana. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora Micotix 6. 6 ministerios, así de repente. Tenemos lo que decía sobre este tema también cuando hablamos en la radio con él, el diputado colorado Walter Hams, que queríamos compartir con ustedes. Creo que esta ola de creación de nuevos ministerios no tienen sustento institucional ni jurídico, ya que primero se están cargando de ministerios a un estado que ya está superpoblado y que de alguna manera va a acarrear también mayor presupuesto. Por otro lado, tenemos que entender o saber en qué estudio técnico se basan para poder intentar o pedir aglutinar en un solo ministerio varias instituciones que hoy tienen trabajos o tareas absolutamente diferenciadas y que están especificadas en sus cartas orgánicas. La Conatel es un ente autártico que funciona muy bien. Copaco tiene una figura legal que es la sociedad anónima, que no sé cómo se tendría que hacer para volver a incluir dentro de un ministerio del Estado, así que me parece muy prematuro, me parece estar tratando de acomodar nomás los intereses de algunos grupos sectarios políticos, por lo que me reservo un poco mi opinión a ver si es factible o no la aprobación de la creación de este nuevo ministerio.
Bueno, ahí está otra voz de preocupación en relación a Micotic, me dicen acá. ¿Cómo está? Micotic suena a qué? Suena a un medicamento para... A ver, esto se presentó la semana pasada, hoy ya en una de las comisiones. Estuvo en algunas comisiones, las comisiones que se reunieron hoy. La mayoría se reúne entre hoy y mañana. Mañana a la mañana se trata en presupuesto. Así es rápido. ¿Y no se van a hacer audiencias públicas? ¿O eso no depende? Y nosotros en Ciencia y Tecnología pedimos que se convoque al ministro David Campos y vamos a hacer una serie de pedidos que corresponda para socializar este proyecto. Claro, que es lo que corresponde, porque nos parece muy llamativo que tan rápido quieran... Por eso, pero dándole la celeridad que corresponde. Claro. Acá como te digo, acá la idea es potenciar la tecnología. Vamos a darle, tenemos que ya contemplar, por decirte, la Senatura está impulsando Smart Cities por un lado. Y entonces eso es una cosa meramente tecnológica. Vamos a enmarcar eso, vamos a potenciar, hay que darle fuerza. Porque lo que salta acá es también que cuando me dicen que van a absorber, que le quieren... Lo primero que yo interpreto es debilitar a esta secretaría que sabemos que ha hecho un montón de cosas en estos 5 años con el ministro David Campos. Entonces, estas son las cuestiones que se tendrían que debatir, ¿no? Ese es el riesgo, porque esta secretaría tiene una hoja de ruta muy bien definida. En lo personal me tocó estar cercano a su programa de innovación y cosas así. Entonces conozco bien, conozco la calidad del trabajo que hacen, conozco a las personas, muchas de las personas que forman parte de esa secretaría y que con poco hicieron mucho. Si le potenciaba podrían hacer mucho más, pero no pasar a relegar como si fuera un ministerio de internet, que es la percepción que me dio cuando leí ese proyecto, como si fuera que comunicación y la conectividad estaba por debajo. Al contrario, hay demasiadas aristas que habría que reforzar, que le podrían dar mucha más fuerza, mucho impulso. También los funcionarios de Copaco expresaron su preocupación en relación a este tema, porque tampoco tienen una información certera de qué es lo que va a pasar. Se enteran por los medios de prensa, así de paso, porque el proyectista ahora está jugando fútbol, no da la cara, entonces más vale que expresen su preocupación, ¿verdad? Si ellos lo primero que dicen, acá se va a fusionar, nosotros vamos a depender de Micotic y nos vamos a quedar sin trabajo. Es lo primero que piensan los sindicatos, ¿verdad? Y con justa razón su preocupación si es que no se les explica de qué se trata. Cambiamos radicalmente de tema. Sebastián, y aprovechando y te sacamos el jugo. Ayer tengo entendido que tu colega de tu mismo partido político, Rocío Vallejo, y como ustedes firmaron también, remitió un pedido de informe al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, en relación a estos nombramientos, cambios, direcciones que se fueron dando en las últimas semanas. ¿Es así? Es así. Nosotros somos nuevos en la Cámara, llegamos, estamos descubriendo el funcionamiento, conociendo un poco es como cuando te vas a un trabajo nuevo, te reciben en recursos humanos, te reciben en la administración, te explican de todos los pasos que implica un nuevo trabajo, ¿verdad? Entonces fuimos conociendo a las respectivas personas y cada uno te cuenta un poco su historia. Yo estoy acá en la administración hace mucho tiempo, es una persona respetada, es una persona de experiencia, una persona de carrera, y así fuimos conociendo a estas personas y a lo largo, en el transcurso de los últimos días recibimos reclamos de que hubo nuevos nombramientos en reemplazo de personas así, aparecían enroques que no se explicaban de dónde salían. Entonces simplemente hicimos un pedido de aclaración, ¿verdad? De a qué se debieron estos cambios, considerando sobre todo que habían personas muy respetadas en la Cámara, con años de experiencia y con quienes veníamos teniendo un trato muy cordial y muy ameno, que ayuda y facilita un buen trabajo tanto de la Cámara como del equipo, tanto nuestro trabajo como el de nuestro equipo. Nosotros preparamos un informe, Natalia, pasamos el informe y enganchamos con la pausa de estos cambios que se dieron en Cámara de Diputados y que ustedes pidieron informes al presidente de la Cámara Baja. A ver. Festín con dinero público. Diputados de Marito y un grupo de liberales se reparten cargos en la Cámara de Diputados. Recomendados y parientes engrosan lista de funcionarios en diputados. En la Cámara de Diputados se ordenó un festín con dinero público creando direcciones, cargos de jefaturas y coordinaciones, nombrando a funcionarios en su mayoría recomendados con dudosos méritos.
La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, presentó al respecto un pedido de informe para que den a conocer la cantidad exacta de nuevos funcionarios y los cargos creados. El presidente de la Cámara de Diputados, el abdista Miguel Cuevas, desde su primera semana en el cargo, ordenó una oleada de cambios en las principales direcciones de la Cámara de Diputados. Entre los beneficiados están varios diputados de Añetete y algunos liberales que lograron ubicar a sus parientes y leales en puestos clave. Funcionarios que llevan más de 20 años en el Congreso, que cumplen funciones técnicas y que fueron capacitados para dichos cargos, fueron cambiados para designar en su lugar a funcionarios con menos experiencia e incluso que vienen de fuera de la institución. La situación es calificada por los propios funcionarios como una verdadera carnicería, donde lo último que se tiene en cuenta es la idoneidad. De acuerdo a una resolución interna de la Cámara de Diputados, los cargos de direcciones son cargos técnicos, por tanto, están exentos de ser considerados cargos de confianza y sujetos así a los vaivenes de la política y las administraciones de turno. El nuevo titular de la Cámara de Diputados hizo caso omiso a esa resolución y desde que asumió se dedicó a descabezar direcciones y a engrosar la lista de funcionarios, nombrando a pedido de los aliados que lo ungieron en el cargo. Dirección de proyectos en estudio cambiaron a Richard Azari, pese a su antigüedad de 32 años, y fue reemplazado por Juan Gabriel Espínola Vega, de 32 años, pero de edad, quien además es uno de los leales del nuevo presidente de la Cámara Baja. Coordinación General de Trámite Legislativo. En lugar de Víctor Valdés, funcionario con alta formación técnica, fue designado Miguel Cinesio Ortiz, funcionario de diputados del sector Colorado Añetete. Dirección de Cultura. Fue removido del cargo el funcionario Lidio Castro Rodríguez, destacado por varios artistas por su labor en la institución, y fue designada en su reemplazo Daisy Joana Abogado Forte, cuyos méritos se desconocen. Dirección de Documentaciones y Archivo. Alcides Aranda fue cambiado por Alex Damián Aguirre, también del sector Colorado Añetete. Dirección General de Asesoría Jurídica. Fue ubicado Luis Cáceres por el propio titular de la Cámara. Su mérito es haber sido secretario del presidente Miguel Cuevas en la gobernación. Dirección de Patrimonio. Fue ubicada Vanessa Adorno, nuera del diputado efrainista Salustiano Salinas, en lugar de Teresa Ortigosa. Dirección de Servicios Generales. La sobrina del diputado, Mónica Gaona, fue asignada en este cargo en reemplazo de Zaida Bell. Dirección de Gestión de Procesos. Allí fue incorporada Nadia Medina por el cupo del diputado Antonio Busarquis en lugar de Regina Barrios. Dirección de Control de Seguro Médico. Fue designado en el cargo Néstor Robledo, fotógrafo y asistente personal del diputado Antonio Busarquis. Coordinadora Administrativa. Unidad dependiente de la Dirección General de Comunicación. En el cargo fue designada Miriam Guadalupe Adorno Acuña, recomendada por el diputado liberal Salustiano Salinas. Coordinadora de Planificación y Control. En este cargo fue designada Nadia Beatriz Medina López, cupo del diputado Antonio Busarquis. La mujer se desempeñaba como asistente del parlamentario. Bueno, nos estamos yendo, se nos fue el tiempo, Sebastián. Hay mucha gente que confía en ustedes, en Patria Querida, y en vos en particular, tener 35 años. Te vaya a contaminar con todo esto que están allí. Es lo que se espera de ustedes, ¿verdad? No, tranquilo, hacemos la tarea, estamos ahí atentos justamente a sorpresas, leemos entre líneas, Claro. Tenemos un equipazo. Rocío, ella dice, no, yo soy nerd acá, yo no dejo pasar ni media letra chica, no dejo pasar. Claro. Bueno, y Seba Villarejo ya le conocemos de su gestión en la Junta y estoy lo sentado en el medio, o sea que no tengo margen. Entonces ustedes están esperando ahora esto que mostramos recién, este informe, el pedido que responda. Sí, queremos tener, por sobre todo está la institucionalidad. Claro. O sea, nosotros entendemos que la Cámara tiene muchos aspectos cuestionables, ¿verdad? En términos de cupo político, de todo el historial de a lo mejor una gran sobrepoblación de funcionarios, pero a los que trabajan, a la gente histórica, a los que realmente, la gente de carrera hay que respetarle. O si no es como que desprestigiás y desmoralizás al funcionariado en sí.
Y respecto a este proyecto, vamos a ver si podemos implementar todas las modificaciones posibles y Hay presentar que plantear una calidad audiencia de pública, primer invitarle a todos los actores. nivel. Excelente idea, una buenísima propuesta. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Muy gracias por la amable. invitación, a la orden de siempre. Hablábamos con el diputado de Patria Querida, Sebastián García. Nos vamos, no se muevan de Unicanal, viene Escena del Crimen con Oscar Lovera. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.